justamente al terminar esta temporada, antes del comienzo del Mundial, lo que para nosotros ha sido la primera parte de la saga. Como gente de televisión y de los medios hemos planificado nuestra vida como las sagas de las películas, y de alguna manera hemos terminado la primera parte de lo que pensábamos que iba a ser El Señor de los Anillos. Se ha parecido más a la Jungla de Cristal, pero no por voluntad propia, sino por circunstancias del destino. Nos hemos visto metidos permanentemente en lo que, por otro lado, entiendo que forma parte de un mercado de tan absoluta competencia y a veces tan directa como la que nos ha tocado vivir. Bueno, en esta película, en esta novela que nos ha tocado escribir en directo, en la que evidentemente pensábamos cuál podía ser el final, un final, por supuesto, ese era el objetivo abierto. Empezamos con un planteamiento, hemos tenido un nudo y hemos tenido un desenlace que ahora nos permite, esperemos, y hablaremos de ello al final, abordar la segunda parte de nuestra saga. La sexta nació efectivamente en abril del año 2006, llena de condicionantes y de peculiaridades. Supongo que como casi todo proyecto empresarial, pero en nuestro caso lo veíamos bastante claro, que el nivel de los problemas eran bastante serios. Muy a grandes rasgos, esta ya tenía una peculiaridad importante, era la última licencia analógica que se daba en Europa, ya estábamos a las puertas de la digitalización, de la TDT, y por tanto, que yo sepa, fue la última televisión analógica que empezó a funcionar en toda Europa. También es verdad que era el único país donde había hueco para una cadena, puesto que nuestro restringido modelo nos caracterizaba respecto al resto de los países, donde todo el espectro de alguna manera estaba repartido entre un mayor número de operadores. El arrancar en estas fechas ya con modelos muy avanzados planteaba un primer problema muy serio, un problema de cobertura y de antenización. Teníamos una cobertura mucho más escasa que el resto de las cadenas, que en principio estaba en torno al 70% del territorio, y unos niveles de antenización escasísimos. No solo la señal tenía que llegar, sino que además la gente, yo creo que todos vosotros sois testigos, tenían que tocar la antena, tenían que llamar a un antenista, ponerse de acuerdo con la comunidad de vecinos, en fin. Aquello empezaba complicado. Nuestra audiencia inicial era cero, no teníamos como otras compañías, como pudo ser el cambio de 4 que venía de Canal Plus, que prácticamente el primer día de emisiones pues ya tenían un 5% de mercado. Nuestra audiencia inicial fue cero. El primer día, siempre lo cuento, hicimos 0,2. Siempre digo que pudo ser peor, incluso pudo ser humillante, podríamos haber hecho 0,0, que es posible hacerlo en televisión, aunque parezca mentira, pero bueno, esta era la realidad de la que partíamos. Además, por las características del grupo, somos un grupo formado mayoritariamente por profesionales de la televisión, no teníamos detrás grandes grupos financieros, no éramos un grupo de productores que, reunidos en torno a un proyecto, pues acometimos la locura de meternos en un proyecto muy complicado que nos iba a hipotecar económica y vitalmente durante muchos años, con la creencia de que, bueno, era original el que productores de televisión se metieran a hacer televisión. Esto era evidente, aunque tampoco lo medimos en aquel momento irresponsablemente, nos ocasionó que tampoco teníamos apoyo mediático de nadie. No pertenecíamos a ningún grupo, ningún periódico, ninguna radio y por supuesto ninguna televisión nos iba a ayudar a lanzar el canal, como ha ocurrido en otros casos. Es más, por una vez, y parece mentira que esto ocurra en España, es un caso inaudito, se produjo una unanimidad absoluta y total según la cual todo el mundo odiaba La Sexta. No solo no teníamos amigos, sino que realmente todo el mundo se unió, y no os podéis imaginar con qué seguridad y convicción, en ir contra La Sexta. Daba igual, fueran grupos de derechas, de izquierdas, de prensa, de radio, de televisión. Forma parte de la lógica y también es comprensible que en definitiva estábamos o veníamos, nos habíamos invitado a una fiesta
en la que no teníamos la correspondiente tarjeta para entrar, en un mundo que funcionaba muy bien, que daba mucho dinero y que nosotros quisimos entrar a formar parte también de aquel party y lógicamente no fuimos especialmente bien recibidos. Por otro lado, nos enfrentábamos a cadenas altamente competitivas, empresas fortísimas como era Telecinco o Antena 3 o por supuesto las públicas en aquel momento y a su nivel enormemente potentes desde el punto de vista tanto comercial como de audiencias, y a grupos que nacían, como era el caso de Cuatro, que nacían con un potencial de arranque muy superior al nuestro. Y en ese momento pues buscamos pensar qué es lo que podíamos hacer, conseguimos reunir el capital suficiente para hacerlo, gracias sobre todo también a un grupo, el Grupo Mexicano Televisa, que confió plenamente en el proyecto, y entre el dinero que conseguimos reunir entre todos, pusimos pues más de 500 millones de euros a disposición del equipo que puso en marcha este proyecto. El proyecto que, por cierto, aunque algunas veces se dice, gracias a esas inversiones, es un proyecto empresarial que no debe ni un solo euro a nadie. Todo el dinero se ha invertido y todo el dinero se ha desembolsado desde el primer momento. Y con este objetivo salimos. Las cuentas en primer lugar, y el objetivo era que teníamos marcados también y limitados nuestros puntos para llegar a la meta, estaban bastante delimitados. Teníamos un tiempo marcado, que era la llegada de la TDT, el objetivo era evidente, teníamos que convertirnos en una gran cadena antes de que llegara la avalancha de 40 canales de televisión, y que si en ese momento no estábamos bien situados, iba a ser muy complicado formar parte, digamos, de la primera división y no vernos metidos en categorías más secundarias. Girábamos a crear una cadena que tuviera una identidad clara, un objetivo de público clarísimo, los americanos que sitúan entre 18 y 49, yo me niego a admitir porque me quedo ya fuera, desde hace muy poquito me he quedado fuera de ese círculo, y que tuviera claramente un sentido como de club, que la gente le gustara decir que el espíritu de La Sexta coincidía con él y que le gustaba la cadena. Intentamos crear no programas diferentes, sino casi todos ellos con un espíritu común, y fuimos construyendo bandas como El Ser lo que hicisteis, El Intermedio, posteriormente Buenafuente, y unos informativos originales, peculiares, más directos, más informales, que de alguna manera cuadraran con esta idea de crear un pequeño club. Y así nos pusimos en marcha, y en estos 4 años pues hemos desarrollado nuestro proyecto. Para eso hemos tenido que superar pues, los inconvenientes que teníamos de principio. La implantación técnica fue tremenda, pero se consiguió superar. Los problemas de medición de audiencia nos afectaron enormemente al ser un canal de avalancha, un canal que tuvo un crecimiento muy rápido que ponía en crisis todo el sistema de audiometría tradicional y que poco a poco se fue adaptando. Tuvimos que hacer frente a la legítima agresividad de la competencia, tuvimos que vivir episodios, y hablo en pasado porque creí que era pasado, como la inesperada y cruenta guerra del fútbol que ha resultado ser infinita, y lo peor de todo, de repente nos cayó el crash económico, que en el sector de la televisión, como creo que todos sabéis, como en todos los sectores, ha sido tremendo. Cerca del 50% de la inversión publicitaria en televisión se ha ido, se fue de repente, con un plan económico como el que nosotros teníamos muy ajustado, muy medido, nos puso evidentemente a todo el sector, pero más lógicamente a los que estábamos empezando, en crisis todo el modelo. Además, en esta época también se planteó cambiar todo el marco legal en España, todas las reglas de juego. Se empezó a estudiar y a ver la posibilidad de hacer fusiones, que se podían de repente alquilar canales, se aumentó el número de canales hasta un límite completamente inesperado según todas nuestras previsiones,
se ha empezado a ver si va a existir o no televisión digital. Uno de los proyectos más importantes que teníamos, la televisión de pago a través de TDT, se retrasó extraordinariamente por motivos conocidos de todos. Todo el modelo de televisión pública ha cambiado desde entonces y nosotros, mientras tanto, hemos tenido que mantenernos en nuestro plan de negocio. Bien es cierto que durante la época de crisis contamos con un pequeño suplemento que nos ayudó a llegar a la meta final y desde entonces solo hemos crecido tanto en audiencia como en el peso comercial. El 2,4 hicimos en 2006, un 4% en el 2007, un 5,5 en el 8, un 6,8 en el 9 y este año con seguridad sobrepasaremos ya el 7%. Hemos ido creciendo en la rejilla, hemos incorporado nuevos productos basado en esta mezcla de tener grandes eventos. Añadimos la Fórmula 1 ya como un paso de crecimiento muy notable para dar idea de la entidad del proyecto y a la vez hemos ido creando formatos o poniendo en antena formatos en la línea clara de esta idea de identidad que pensábamos conformar desde el primer día. Hemos tenido la suerte de contar con grandes series norteamericanas como El Mentalista, Bones, NCIS, Navy, como la llamamos nosotros, que han tenido un peso muy importante en el desarrollo de nuestra rejilla y a la vez formatos como Salvados, como El Quién Vive Ahí o recientemente Mujeres Ricas, que nos han ido creando un estilo común de cadena bajo esta idea siempre de crear una televisión de buen rollo, una televisión atractiva, entretenida, que nunca pierda esos rasgos de informalidad, de inconformismo y que en algún momento de este periodo hemos representado en una campaña como esta que vamos a ver ahora, que llamábamos Bien Humorando. Y después de estos 4 años llegamos al momento en el que ahora nos encontramos, el final de esta primera etapa de nuestra historia. Hemos llegado al apagón analógico, se ha implantado el nuevo marco legislativo, el mercado ha empezado a cambiar y ya se han empezado a establecer las primeras alianzas. Por suerte se está viviendo un repunte significativo en el mercado publicitario que hace por lo menos ver un horizonte muchísimo más optimista que el que podía haber hace un año. Los resultados de audiencia nos han acompañado extraordinariamente. En los últimos meses hemos superado el 7,5% de audiencia y tenemos una cuota de publicidad que supera el 13% del mercado y desde el mes pasado, por vez primera, hemos entrado en beneficios. Este mes de junio también vamos a dar beneficios, con lo cual tenemos la sensación de que hemos cumplido nuestro trabajo, hemos cumplido el encargo que nos hicieron los socios, nos hemos gastado hasta el último euro que pusieron a nuestra disposición, mérito ese que no sé por qué nunca se reconoce a los consejeros delegados, solo cuando se gastan más, cuando te gastas exactamente, se les valora mucho, perdón, cuando se gastan menos, pero que te gastes exacto, ni un euro hemos dejado sin gastar. Y ahora empezamos a recuperar, ya la empresa está en beneficios, ya no necesitamos aportaciones de los socios y tenemos que abordar ahora la que se avecina, ¿no? Que básicamente es consolidar el modelo. Y lo que vamos a hacer es apostar todavía más por la identidad de la marca. Este año, el estudio que hace cada 2 años John Rubicam en 50 países, hemos salido una de las 10 marcas más importantes que hay en España. Y yo creo que eso es el reflejo precisamente de haber trabajado el concepto de la identidad, desde el primer momento no ir dando bandazos, pensar a qué público nos dirigíamos, hacer un producto consecuente y haber insistido permanentemente en ello. Por lo menos creo, o me gustaría creer, que esta ha sido la razón. Tenemos que abordar ahora además nuevos retos, la puesta en marcha de nuevos canales. Como sabéis, ahora se ponen a disposición de los operadores nuevos canales. Nosotros vamos a lanzar nuevos canales próximamente en los próximos meses y eso sí, tenemos que, ya que estamos aquí, iniciar nuestra segunda saga, la segunda parte de la película.